Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. Ecuador irá nuevamente a las urnas el próximo 13 de abril. ¿Qué elegirá? ¿Continuidad o cambio? ¿Noboa o González? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy analizaremos este tema junto al consultor político y sociólogo español Decio Machado, radicado en Ecuador. El tema del día. Ecuador se polariza ante el balotaje del próximo 13 de abril entre Daniel Noboa, candidato del oficialista Partido Acción Democrática Nacional, y Luisa González, candidata del correísmo e integrante de Revolución Ciudadana, tras el empate técnico de las elecciones presidenciales de este 9 de febrero. Esta división en el espectro político ecuatoriano también se vio reflejada en la votación por la reconfiguración de la Asamblea Nacional. Mientras que Luisa González habló de parar la migración, la violencia y reconstruir el país, entre otros temas, Noboa realizó graves denuncias sobre el proceso electoral. ¿Fue su forma de justificar que no venció en primera vuelta? Pero también yo invito una vez más, como lo hice meses atrás, invito a la unidad de aquellos que querramos hacer y construir una agenda conjunta que nos lleve a esa dignidad y a esa paz que buscamos, a que pare la migración, a que pare la muerte, a que pare la violencia. Porque este enero que pasó es el enero más violento de la historia del Ecuador. Contamos tantas muertes como casi los 12 meses del año 2017. Así fue ese enero. Y no es un número, queridos hermanos. No es un número, señores de la prensa. Es una madre que enterró un hijo. Es un padre que enterró un hijo. O un hijo que se quedó huérfano. A ver quién lo puede cuidar. Un hermano que ha muerto. Y una familia que muere lentamente ante la pérdida de un ser amado. Esa es la realidad de mi país. Y esto nos tiene que movilizar a todos a cambiar la realidad de la patria, a cambiar lo que estamos viviendo y a dejar el miedo y venir con nosotros que somos la esperanza y construir juntos este país de paz. Han habido muchísimas irregularidades y seguíamos contando, seguíamos revisando en ciertas provincias que habían cosas que no cuadraban. Incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor. Y la otra razón es porque el trabajo todavía no está terminado. Okay. No hemos terminado. Lo que sí estoy orgulloso y completamente agradecido por un pueblo que se pronunció, un pueblo que le dijo no a la delincuencia, a los grupos narcoterroristas, a la corrupción, y un pueblo que le dijo sí a la esperanza, que le dijo sí a una nueva etapa, a un gobierno que se ha fajado por ellos, a pesar de que en ciertas provincias inclusive votantes recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los represente. La entrevista. Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al sociólogo y consultor político español, Decio Machado, radicado en Ecuador. Decio, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Gracias por la invitación, Alejandra, gracias al equipo y a toda la audiencia. Va a haber finalmente una segunda vuelta electoral en Ecuador el próximo 13 de abril, tras este empate técnico en las elecciones del domingo 9 entre los candidatos Daniel Noboa y Luisa González. ¿Qué primera lectura haces de estas elecciones presidenciales? Bueno, yo creo que hemos asistido, digamos, a unas elecciones que demuestran la realidad del país, ¿sí? Digo porque ha habido
una construcción, digamos, de una realidad virtual, diría yo, es decir, que no se correspondía a la realidad por parte del discurso oficialista, del discurso del gobierno, del discurso del presidente Noboa. Se intentó convencer a la población de que las encuestas estaban a favor del presidente Noboa, que iba a ganar en primera vuelta, y todo esto en un marco, digamos, de violación sistemática del orden constitucional y de la normativa electoral vigente. Es decir, el presidente nunca pidió licencia durante la campaña electoral, hizo la campaña electoral utilizando el patrimonio estatal y el erario público, ¿no? Quiero decir, han actuado vehículos, infraestructuras, digamos, pertenecientes al Estado en pro de la candidatura del presidente que pretende reelegirse, el presidente candidato en este caso, y eso es una violación, digamos, del marco normativo existente en el país. Por lo tanto, esto marcaba digamos, una cancha como muy inclinada, es decir, unas asimetrías en las disputas electorales brutales, porque los otros candidatos evidentemente no podían disponer, digamos, de todas estas herramientas que ilegítimamente, digamos, utilizó el presidente Noboa en su campaña electoral. Por lo tanto, yo creo que al final lo que hemos visto encima de la mesa es, digamos, un empate técnico, más allá de que haya un medio punto arriba o medio punto abajo al final, porque todavía está en recuento las últimas actas, hay algunas impugnaciones. En fin, habrá que ver cómo queda este resultado, pero al final es evidente que vamos a segunda vuelta, la cosa está ahí, ten con ten, entre un candidato y otro, y esto demuestra de alguna forma que la mitad de la sociedad ecuatoriana, si no más, si incorporamos ya otras candidaturas como los votantes del Pachacuti, etcétera, están cuestionando, digamos, la falta de gestión o la ineficiencia en la gestión del presidente Noboa durante estos 14 meses que lleva de mandato, es decir, donde realmente apenas puede presentar algún hito que haya conseguido en esta gestión. Es decir, digamos, estos 14 meses han sido 14 meses de promesas electorales anteriores incumplidas y esto evidentemente le está pasando factura al presidente Noboa. Muestra de lo que estás contando es el tono triunfalista que siguió teniendo luego de los resultados y cuando ya se hablaba de este empate técnico por parte de Daniel Noboa, asegurando este lunes en un comunicado de que él era sido el candidato más votado. ¿Considerás que a él lo sorprendió este resultado, que pensaba que ganaba en primera vuelta o que iba a tener más margen? ¿O es parte de su estrategia, ¿no? E intentar que los voten, ¿no? Buscar el voto ganador, que se vote al que se dice que se votó más, aunque no sea cierto. Bueno, yo creo que formaba parte de esa estrategia, efectivamente, posicionar que ganaba en primera vuelta, porque había un número o sea, un alto nivel de indecisión todavía que podría estar rondando el 25% del electorado, lo cual es muy alto, y yo creo que se intentó generar esto que se llama el efecto arrastre, ¿no? Quiero decirte que es esto de hacer que ese votante indeciso, que está cansado de la política, que está asqueado, que está, digamos, desvinculado del establishment político y que no se siente representado, de alguna forma votase por Noboa como que para que se acabe esto ya y que se pongan a trabajar, digamos, ¿no? Si me permites así, una expresión, ¿no? ¿Sí? Coloquial. Entonces yo creo que de alguna forma esto es lo que se pretendió, pero claro, el tema es que se hizo tan burdamente comprando encuestas, o sea, empresas de encuestas, de sondeos demoscópicos, comprando periodistas que posicionaban esto, amplificando esto a través de redes de troles en el ecosistema digital, etcétera, se hizo tan burdamente que al final yo creo que terminó generando, digamos, un efecto contrario sobre muchos de los indecisos, ¿no? Es decir, que fue esto de decir, oye, esto no me lo creo, ¿no? Es decir, voy a votar ahora en contra de Noboa. Yo creo que de alguna forma lo que se ha marcado es eso, ¿no? En esta campaña. Yo creo que se ha construido también, o sea, o sea, digamos, los sectores conservadores intentando articular nuevamente la estrategia del anticorreísmo versus correísmo, pero yo creo que socialmente, sin estrategia ninguna, lo que ha ido haciendo durante este tiempo también es un antinovoísmo, ¿no? Es decir, y es esto de que este señor no puede seguir, es decir, porque nos mantiene en la misma situación que nos llevan manteniendo los últimos gobiernos, ¿no? En esta aplicación de políticas neoliberales en el país y de, digamos, despreocupación de la situación, digamos, de empeoramiento continuo y sistemático que vive la población ecuatoriana. Crecen los indicadores de pobreza, crecen los indicadores de desempleo, crecen los indicadores de, digamos, informalidad, crecen los indicadores de violencia. El mes de enero ha sido el mes más violento de la historia del Ecuador, este mes de enero pasado, y así sucesivamente. Por lo tanto, bajan los indicadores de inversión extranjera, pese al discurso del presidente, etcétera. Por lo tanto, yo creo que de alguna forma lo que se está disputando es ahora mismo una lógica de continuidad o cambio, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que eso está expresado ahí en las urnas. Hay todavía, digamos,
un segmento importante de la sociedad que se declara anticorreísta, es decir, que de alguna forma o bien siente miedo o bien siente rechazo a las posiciones progresistas. Esta está ahí encarnada en el voto del presidente de la República y por otro lado hay un gran segmento de la sociedad, la mayoría, ¿no? Si uno va sumando qué partidos, los demás partidos, etcétera, que evidentemente está buscando un cambio porque entiende de que este presidente no es capaz de resolver las cosas y no ha demostrado ninguna capacidad para resolver los problemas transversales que este país sufre cada vez de forma más grave, ¿no? Ujú. Pese a los votos que obtuvo Luisa González el domingo 9 constituyen el mayor resultado en una primera vuelta para el correísmo desde que su líder Rafael Correa salió del poder en el año 2017. ¿Cómo se fue gestando este crecimiento? ¿A qué se debió? Yo creo que básicamente a esto, ¿no? Que estamos hablando, quiero decir, de digamos, este sentimiento de que hay que resolver esto. Ujú. Entonces, yo creo que esto ha hecho que el correísmo haya, digamos, roto el techo de cristal, ¿no? Que habitualmente tenía en primera vuelta. El resultado de Luisa González se asemeja a los resultados conseguidos por el correísmo en segunda vuelta, casi, ¿no? Es decir, un poquito más suelen conseguir, pero casi está ahí. Es decir, es una primera vuelta que parece segunda vuelta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que va a haber más crecimiento todavía de Luisa González y de alguna forma Luisa González aparece en principio como, digamos, favorita. Y digo esto entre comillas porque hay que ver que eran 44 días para las elecciones. El presidente candidato es el que gestiona el país, por lo tanto tiene a su disposición la gestión del país para poder, que eso es una herramienta muy poderosa, si lo hiciese bien, si atendiese las necesidades de la gente, etcétera, cosa que todos dudamos, vista la capacidad que ha tenido o ha mostrado durante los 14 meses anteriores, pero si hiciese esto bien, podría declinar a la balanza a su favor. En el caso de Luisa González es más bien una lógica expectativa, es decir, hace falta otro gobierno, otro modelo, es decir, y gente más capacitada para gestionar el país. Y en este sentido yo creo que ahí es donde se puede encontrar, digamos, con un elenco de alianzas de pequeños sectores, no solamente políticos, sino también sociales, que le pueden aupar a la victoria el próximo 13 de abril. Pero las espadas están en alto y habrá que ver qué es lo que sucede en los próximos días, ¿no? Siendo un poco la línea de estas alianzas que estás hablando, Leonidas Issa quedó tercero en esta primera vuelta y se ha convertido clave el apoyo del voto indígena para definir quién va a ser el próximo presidente de Ecuador. Ella ha criticado a Noboa y lo ha calificado como un candidato a Estado. ¿Consideras que de alguna manera se puede inclinar la balanza viendo todos los antecedentes a favor de Luisa González? Yo creo que sí, habrá que ver o sea, el movimiento indígena a través de Leonidas Issa lo que ha expresado es que ellos necesitan sus tiempos. Los procesos de toma de decisiones en el movimiento indígena son bastante asamblearios, bastante horizontales, por lo tanto no va a haber respuestas inmediatas a esto, pero evidentemente son conscientes de la situación que vive el país y que hay 44 días para resolver esta cuestión. Entonces tampoco, digamos, creo que el movimiento indígena se vaya a eternizar en tomar las decisiones, por lo que sí es cierto es que funciona con unos ritmos diferentes a la de una estructura partidista convencional, digamos, ¿no? Por otro lado, yo creo que hay resistencias en el mundo indígena a darle el voto al correísmo, también eso es cierto, por lo tanto habrá que ver, digamos, ese liderazgo de Leonidas Issa, cómo gestiona todo esto, ¿no? Es decir, de tal manera de que esto al final vaya a una resolución coherente. Y una resolución coherente, evidentemente, es que un silencio del movimiento indígena o de otras estructuras que se presumen de izquierdas, ¿no? O progresistas o humanistas. Es decir, en una situación como esta, evidentemente sería una incoherencia política total. Por lo tanto, yo quiero pensar, es decir, que, digamos, habrá racionalidad en el espectro sociopolítico ecuatoriano con respecto a esto. Igual que tienen su racionalidad, digamos, los sectores más conservadores, ¿no? O sea, ya hay expresiones públicas de candidatos conservadores diciendo que hay que votarle a Noboa en la segunda vuelta, candidatos de estos que han sacado un apoyo insignificante en la primera vuelta, ¿no? Ujú. En la foto del día vemos todavía un electorado dividido, el escenario se muestra, tú hablabas de algo muy interesante, ¿no? Hay dos candidatos y hay que ver si Ecuador se define por la continuidad o por el cambio. ¿Qué pasa a nivel de la conformación de la Asamblea Nacional? Yo creo que ahí está uno de los ejes fundamentales de interés en el análisis de lo que vimos el domingo, ¿no? Ahí tenemos un escenario donde
O sea, más del 80% de los curules se van a repartir entre las dos principales fuerzas políticas. Está la conservadora, la de Noboa, y la de la Revolución Ciudadana. Y va a quedar muy poco espectro, digamos, para que sea ocupado, muy poco porcentaje de curules, es decir, que van a ser ocupados por una diversidad de candidatos que realmente como que no responden a lógicas, es decir, entendibles, más bien responden a agendas personales, a proyectos personales, a intereses personales, etcétera. Por lo tanto, yo creo que esto va a significar, digamos, un escenario en el poder legislativo como novedoso en el Ecuador, porque eso no lo habíamos visto antes. Y vamos a ver, es decir, qué situación se da, va a depender de quién sea el gobierno, ¿no? También, o sea, quién gane el 13 de abril para ver un poco cómo se va a comportar el legislativo. Pero yo creo que vamos a tener muchas tensiones. Hay que entender también que gran parte de la bancada de ADN, es decir, que se va a incorporar del partido de Noboa, que se va a incorporar, son primerizos. Y estamos hablando de primerizos, digo, en representación política. Realmente no son representantes políticos, no vienen de procesos sociales, es decir, son, digamos, de alguna forma candidatos desconocidos o con muchas mujeres, ¿no? Candidatos desconocidos que pretenden plantear como una virtud la juventud, pero que esa juventud viene acompañada de una enorme inexperiencia para un país que tiene una crisis sistémica desde hace años muy complicada. Por lo tanto, yo creo que posiblemente los niveles de calidad de la Asamblea Nacional, de los legisladores en su conjunto, bajen notablemente con respecto al periodo que todavía estamos en curso. Lucio González y Novoa ya protagonizaron en el balotaje de las elecciones extraordinarias de 2023, en donde Novoa se impuso finalmente en las urnas. Sin embargo, las masas se están moviendo, puede darse un cambio de signo político en el país. ¿Cómo va a afectar esta posibilidad a la campaña electoral para el balotaje de abril a poco más de 40 días? Yo creo que el problema fundamental aquí es un problema de carácter de seguridad Ajá. y un problema de carácter económico, ¿no? Tenemos un país militarizado, es decir, consecuencia de la creación de la guerra interna, y esto ha impedido de que las expresiones de descontento se manifiesten, ¿sí? Quiero decir con esto de que ni hemos visto movilizaciones del Frente Popular, de los sectores sociales, de los sindicatos, de los maestros, en fin, de toda la gente que está afectada en este momento. El sector de trabajadores del sector salud, que está absolutamente desprovisto de medicinas, sin condiciones. Los profesores que asisten como por falta de inversión en mantenimiento ven como las escuelas de los niños están cada vez más degradadas, las infraestructuras no disponen, digamos, de material tecnológico, muchas de ellas no disponen ni siquiera de internet, es decir, estamos viendo un nivel de degradación, digamos, acelerada de toda la infraestructura del país y de todos los servicios públicos, y esto de alguna forma, es decir, va acompañado del incremento en los niveles de violencia y de los incrementos, digamos, en los deterioros de los indicadores sociales. Es decir, lo que estamos viendo es que el Ecuador es cada vez más pobre, la gente es cada vez más pobre, y a cambio de esto es un país que cada vez es más violento, ¿no? Es decir, hay mayor nivel de inseguridad. Esto hace que, digamos, haya habido tomados espacios de control por parte de las fuerzas, digamos, de seguridad del Estado. Estoy hablando de esta conjunción entre el ejército y la policía, y esto impide, digamos, que el descontento se pueda movilizar y se pueda visualizar, porque en una sociedad militarizada, evidentemente, no hay una libertad, digamos, para poder expresar las disidencias, ¿no?, con el gobierno. Yo creo que esto, de alguna forma, se va a canalizar en esta segunda vuelta. Quiero decir, va a haber lo que podríamos llamar, en términos así, eh, digamos, académicos, una politización del dolor, ¿sí? Es decir, la gente que está descontenta, que no le llega el salario para cubrir las necesidades de su hogar, etcétera, va a expresar esto en una votación. Va a socializar su dolor, va a politizar su dolor en las urnas el 13 de abril. Y evidentemente, si eso sucede, no le auguro nada bueno al actual presidente de la República. Ujú. Más allá de lo que manejen los candidatos en sus agendas, tú hablabas del tema de la inseguridad, el tema de la pobreza, el tema de la degradación de la educación. Estos son los temas que más le preocupa a la población y los primeros que deberían ser tratados si se logra realmente un cambio y no se sigue la senda de la continuidad.
Sin ninguna duda, que cualquier gobierno que venga nuevo o que pretenda elegirse como nuevo, es decir, tiene que actuar de inmediato sobre esas realidades y tiene que empezar a transformar esta realidad, que es una realidad dramática en el país, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cualquier gobierno que se envista a partir de las elecciones de la segunda vuelta, digamos, tiene sus 100 primeros días para demostrar que es otra cosa diferente a lo que hemos vivido hasta el momento. Decio Machado, consultor político y sociólogo, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Gracias a ti, Alejandra. Un saludo a todo el equipo y a la audiencia. La frase del día. Digamos, los sectores conservadores intentando articular nuevamente la estrategia del anticorreísmo versus correísmo, pero yo creo que socialmente, sin estrategia ninguna, lo que ha ido haciendo durante este tiempo también es un antinovoísmo, ¿no? Es decir, y es esto de que este señor no puede seguir, es decir, porque nos mantiene en la misma situación que nos llevan manteniendo los últimos gobiernos, ¿no? En esta aplicación de políticas neoliberales en el país y de, digamos, despreocupación de la situación, digamos, de empeoramiento continuo y sistemático que vive la población ecuatoriana. Crecen los indicadores de pobreza, crecen los indicadores de desempleo, crecen los indicadores de, digamos, informalidad, crecen los indicadores de violencia. El mes de enero ha sido el mes más violento de la historia del Ecuador, este mes de enero pasado, y así sucesivamente. Por lo tanto, bajan los indicadores de inversión extranjera, pese al discurso del presidente, etcétera. Por lo tanto, yo creo que de alguna forma lo que se está disputando es ahora mismo una lógica de continuidad o cambio, ¿no? Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.